Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. Este es un tema que muchas personas se inquietan y se preguntan, ¿realmente mi religión es correcta? ¿Mi religión nace de mi imaginación? ¿Ustedes qué piensan? Veamos lo que nos puede decir la palabra de Dios con unos sustentos, haciendo un análisis muy profesional en la rama de neurología, psicología, a ver qué nos arroja. El gran problema del ser humano es ese vacío interior por la ausencia de Dios. Fuimos creados para adorarlo. Y eso lo tenemos en Isaías 43:7, que lo estamos viendo. Pero la causa de este vacío, el hombre natural se aferró a sus religiones. Las creencias en seres sobrenaturales, incluyendo dioses y fantasmas, ángeles y demonios, obviamente basados en una creencia de nuestras almas o espíritus, que se encuentran a lo largo de la historia y en todas las culturas. La evidencia de la suposición de la existencia de una vida más allá de este mundo data hace al menos unos 50,000 a 100,000 años atrás. Claro que estamos especulando. Al encontrar una definición de religión, la más clara sobre la diversidad de conceptos, vemos que se define como un sistema cultural, una red de creencias, prácticas y normas morales que buscan darnos un significado a la vida. Es decir, para que la sociedad, la humanidad se conecte con un mundo espiritual, como fue la intención de la Torre de Babel, que con tintes a veces con adoración de un ser superior llamado deidad. En esencia, es una forma de comprender el mundo y el propósito de la existencia, que puede incluir ritos, ceremonias y prácticas espirituales. Si profundizamos y miramos la palabra de Dios, aquí vamos a encontrar unas grandes diferencias entre lo que se conoce y el concepto de religión, que es muy diferente al concepto de creer en el único Dios Jehová, Yahweh o Yahvé, que se nos reveló a través de su creación. Ahí encontramos en la palabra de Dios que nos deja un testamento que muchos conocemos como la Biblia, que se refiere a un conjunto de textos sagrados. ¿Por qué sagrados? Porque son revelados, que se consideran producto de inspiración divina y que reflejan la relación entre Dios y la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la diferencia de las religiones. Y vamos a ver por qué. Si miramos Romanos 1, 19, 23, que aquí estamos observando, se puede concluir que el cristianismo tiene su origen en Dios, el verdadero creador de los cielos y de la tierra. En cambio, las religiones tienen su origen en los seres humanos, como estamos viendo. Cada cultura humana conocida tiene un mito de la creación, con la posible excepción de algunos pueblos que tampoco cuentan con una jerarquía social. Des en cuenta, mis queridos hermanos, que la religión invoca a reunirse una sociedad en un solo sistema de orden moral, diferente al concepto y a la revelación de la palabra de Dios, Jehová. Es difícil conseguir datos exactos sobre el número de creyentes hoy en día, ¿saben? Pero algunas encuestas, investigaciones
sugieren que hasta el 84% de la población mundial, escúchenme en esto, es miembro de grupos religiosos. ¿Saben? Es aterrador lo que el hombre se inventa. ¡Qué imaginación! Existen alrededor de 4.200 religiones formales en el mundo, que puede decirse que se clasifican de diversas categorías, como teístas, panteístas, en fin, con un gran número de seguidores, que podemos numerar como el Islam, el hinduismo, el budismo y con lo que se conoce el cristianismo. O dice que la religión es importante en la sociedad y en la vida del ser humano. El peligro inminente es que vivimos en una época de acceso sin precedentes al conocimiento científico, ideológico y de creencias que llevan a conocer la maldad y a desmeritar el bien al prójimo. Como dice la palabra de Dios, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que algunos consideran que no concuerdan con la fe religiosa que profesan. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la religión es tan omnipresente y persistente? Vamos a continuación a intentar hacer lo mejor posible de un ensayo o un resumen práctico y sencillo de tan complejo y extenso tema. Miremos algunos argumentos. La idea de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que Dios es espíritu, significa que fuimos dotados de características espirituales, intelectuales y morales que nos conectan con la divinidad del yo soy el que soy, más allá de una mera imitación física. Esta imagen y semejanza se manifiesta en nuestra capacidad de razón, inteligencia, conciencia, amor y relación con nuestros semejantes y primeramente con nuestro Creador. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Por deducción, esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo además para el dominio que Dios le designó. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 1:28. Y es que fuimos capacitados para tener comunión con nuestro Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. Qué hermoso lo que nos dio el Señor, cómo nos dotó. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente, aunque les fue dada una naturaleza justa. Lamentablemente Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador, creyendo que podían ser igual a Dios o más que Dios de pronto. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior, causando separación, es decir, lo que se conoce como muerte, en relación con nuestro Creador. Y esa semejanza pasa a estar deteriorada, dañada, no solamente para ellos, sino para todos sus descendientes, como sabemos, para toda la humanidad. Mire que Romanos 5:12 no lo habla, como lo estamos leyendo en este momento. ¿Saben? Hoy llevamos esa semejanza de Dios, como dice Santiago 3:9. Llevamos las cicatrices del pecado por medio de nuestras creencias religiosas y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente. Pero la palabra de Dios se revela a la humanidad y se ha hecho visible. Por eso ha inquietado a la ciencia, porque no tienen
cómo entender lo que Dios hace en el ser humano para aquellos que no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Psicólogos, filósofos, antropólogos y hasta neurocientíficos han sugerido posibles explicaciones de nuestra predisposición natural a creer y para el poderoso papel que la religión parece jugar en nuestras vidas en el área emocional y social. La parte científica está inquieta porque, como lo hemos hablado, esas creencias se arraigan, concentran y manipulan al ser humano. Mire, encontramos una advertencia al asumir una religión, ¿sabe? En Isaías 43:11 nos dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vivan con sus religiones, el Señor lo permite, pero ¿quién va a estar con él? El Señor es el que dispone las condiciones para que nosotros los seres humanos podamos estar con él, y se llama Jesucristo. Este pasaje bíblico nos declara la soberanía de Dios y enfatiza su papel como creador y salvador. Es concluyente, hermano. Describe a nuestro Dios que nos ha creado a aquellos que llevan su nombre. ¿Saben? Esto es una invitación a las naciones a escuchar y a creer en Él, reafirmando su unicidad como Dios. Miremos un poquito las actividades religiosas, sin mirar específicamente en alguna religión. Vamos a hablar en un contexto general. Saben que estas actividades son tan milenarias como el hombre. Dentro de las investigaciones arqueológicas, antropológicas, se ha llegado a una conclusión por ahora que aparecieron como respuesta a cambios corporales, físicos o materiales en el ciclo de la vida humana, cuando tenían que enfrentar la muerte. Por ejemplo, los rituales del duelo son una de las formas más antiguas de experiencia religiosa. Muchos de nuestros ancestros no creían que la muerte era necesariamente el final de la vida. Creo que había ahí algo en la conciencia de cada uno de nuestros ancestros, de que la vida no termina ahí. Era una transición que algunos creían que los difuntos y otros espíritus podían ver lo que pasaba en este mundo y hasta tenían cierta influencia en los eventos que ocurrían. Es decir, era una transición de un cuerpo material a un cuerpo espiritual, pero con poderes y con omnipresencia. Vaya, tremendo engaño. Esa es una noción verdaderamente poderosa, si llega a ser cierta. Pero la idea de que los muertos o hasta los dioses están con nosotros y pueden intervenir en nuestras vidas, que los ángeles caídos, como se les conoce, demonios o espíritus inmundos, etcétera, etcétera, tienen cierto poder aquí en este mundo para controlar, sometiendo la voluntad de los humanos. La clave es si ellos pueden o logran meterse en la mente y corazón del ser humano para bloquearle su voluntad y controlarla. Es cierto que desde la época en que nos creó el Señor, nosotros los humanos somos esencialmente seres sociales y por ello vivimos en grupos, porque así nos creó el Señor. Miremos o acordémonos más bien Génesis 1, donde el Señor nos crea hombre y mujer para procrear y tomar autoridad sobre su creación. Como grupos sociales tendemos a la jerarquía y obviamente nos lleva a lo que se conoce como religión. No es una excepción. El ser humano la ideó y la creó con un propósito: poder controlar
a los demás, no por la fuerza, sino por intermedio de su voluntad. Cuando hay un sistema jerárquico, hay un sistema de poder, y en un grupo social sí que se ve en lo religioso. Esa jerarquía localiza a su miembro más poderoso que sobresale, que está en esa cima, que se hace ver o pasar como una deidad, entre comillas, un diosito. Ante este panorama, el gran desafío de la ciencia para el siglo XXI está servido, está en bandeja, con la ayuda de computadoras y escáneres, de la tecnología genética y de la química biomolecular. Y empiezan a vislumbrarse cómo funciona verdaderamente la mente humana, basados en sus investigaciones, llegando a una hipótesis o teorías que las deidades basadas en su religión son creación de la mente humana, pero a la realidad de lo creado por un ser supremo, porque no pueden entenderlo, no son cosas físicas sino espirituales. Gracias a Dios, ¿saben?, que ha permitido a través de la ciencia y en especial de la neurociencia que podemos empezar a intuir que la mente humana, que va ligada al alma, reside en el cerebro, la más maravillosa biomáquina imposible de reemplazar o de crear por el ser humano. Ahí lo están identificando con su existencia espiritual, es decir, alma y espíritu, aunque en un mundo donde la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, nunca podrá el hombre igualar el cerebro humano y sus funciones. Es decir, que las habilidades humanas podrían quedar obsoletas, sí, sin embargo, en esencia, solo buscan imitar la inteligencia humana en las máquinas. Vaya, vaya. A medida que la inteligencia artificial vaya avanzando, van surgiendo desafíos éticos y sociales relacionados con el sesgo algorítmico. El ser humano tiene la capacidad de buscar la sabiduría de Dios y que pueda evitar la arrogancia. Algunos pasajes bíblicos sobre la tecnología y la sabiduría pueden ser aplicados a la inteligencia artificial por analogía, ¿saben? Los invito a que lean Daniel 12:4. La inteligencia artificial, al igual que otras tecnologías, tiene el potencial de ser utilizada para el progreso humano. Esa es la sana intención. Pero también puede causar daño a la sociedad. Pero hemos encontrado que algunos científicos han ido un paso más allá y han escaneado nuestro cerebro en busca de ese conocimiento del punto que ellos llaman Dios. Veámoslo. Y es que déjenme decirles que encontramos en la Biblia, en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo habla de la incapacidad del hombre natural o no creyente para comprender las verdades espirituales. La comprensión de estas verdades requiere el discernimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos 8 nos habla, ¿sí?, sobre la vida en el Espíritu y la diferencia entre vivir según la carne y según el Espíritu. Si seguimos en 1 Corintios 2, el versículo 15 y 16 complementa el versículo que les mencioné, al afirmar que el hombre espiritual guiado por el Espíritu Santo puede juzgar todas las cosas y entender la mente de Cristo. Podemos decir que el hombre necesita la revelación espiritual para comprender las cosas de Dios, mientras que otros pasajes bíblicos
enfatiza la importancia de la vida en el Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Por eso, consideramos que la religión es una invención del hombre natural, porque los que llegan a la conversión no son naturales, sino espirituales. Bueno, sigamos. Miremos lo que se conoce como neurociencia. Esta ciencia está investigando las relaciones entre las creencias religiosas y la actividad cerebral, mostrando que la actividad en la corteza prefrontal ventromedial está involucrada. Se han tratado de comparar los cerebros de creyentes y escépticos y de observar qué pasa en nuestro cerebro cuando oramos o meditamos la palabra de Dios. Se sabe muy poco en este campo, ¿saben? Pero ellos tienen algunas pistas. Por ejemplo, nuestro cerebro no es un productor de energías, sino un receptor que capta estímulos que se traducen en datos comprensibles para nuestra conciencia del yo. Ahí es donde trabaja el enemigo colocando pensamientos o, como se entiende, los dardos. Estos pensamientos pueden ser cambiables a lo largo de la vida del ser humano, a medida que se van desarrollando y experimentando cosas nuevas. Hay algo que sí sabemos a ciencia cierta: el cerebro humano es el único con una maravillosa capacidad, la de darle sentido a la realidad. ¿En qué crees? Porque lo que crees, eso piensas, y lo que piensas, eso haces. ¿Quién eres? Pero bueno, ¿saben que hay un respiro? Porque puede cambiar a lo largo de la vida a medida que nos desarrollamos y experimentamos. Así que no solo no existe un punto de Dios como quieren llegar la ciencia, sino que hay un punto específico del cerebro dedicado a una sola cosa. Ahí es donde ellos han comprobado cómo el acto de orar afecta al cerebro. Esta biomáquina que tenemos sirve para almacenar todos los sucesos de nuestra vida. Las almacena, sí, pero las más profundas y fuertes se anidan en el corazón del ser humano. Con este fin, se consultó a la comunidad médica y científica para conocer los posibles beneficios de la oración. También detalla cómo una cantidad específica de tiempo de oración al día puede ayudar, escúchenme bien, a prevenir la pérdida de memoria, deterioro mental e inclusive la demencia o el Alzheimer. La oración es mucho más que esto y puede hacer muchas cosas más, porque es la comunicación con nuestro Creador, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Lo cierto es que el poder de la oración no es el resultado de la persona orando, ojo, no. Por el contrario, el poder reside en el Dios Jehová, revelado natural y sobrenaturalmente, a quien nos dirigimos en nuestra oración. Mire que Juan 5, 14, 15 nos habla, y lo podemos ver en este momento ahí en pantalla. No importa quién esté orando, no, o con la pasión en la oración, o el propósito de la oración, no. Es que sea la voluntad de Dios. Dios responde a las peticiones que están de acuerdo y se alinean con su voluntad. No podemos llegar a la oración poderosa usando fórmulas mágicas, como ya hemos escuchado, como dicen, yo declaro, yo pacto, sutilizando la fe y su palabra por decisiones humanas. Vaya, vaya. Se confirma, hermanos, que el cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo humano después del órgano del corazón, y que se intercomunica con el cuerpo, alma y el espíritu. Por eso el enemigo
es muy astuto y lo sabe por dónde atacar, por nuestra mente. Por eso, en todas las culturas religiosas, los dioses son esencialmente personas hasta cuando tienen otras formas o carecen de forma física, que están anidadas en el pensamiento humano. En la actualidad, saben que muchos psicólogos piensan que creer en dioses es una extensión de nuestro reconocimiento como seres sociales. Estoy de acuerdo. De la existencia de otros y de nuestra tendencia a ver el mundo en términos humanos, físicos, en esta dimensión física y no espiritual, hermano, que nos lleva a proyectarnos con nuestros pensamientos y sentimientos, que lo podemos plasmar esta religión tomando animales y objetos e incluso en fuerzas naturales como el sol, el viento, el mar. Y esta tendencia es una piedra fundamental de la religión, por favor, entendámoslo. De manera que la creencia religiosa puede estar fundada en nuestros patrones de pensamiento y cultura humana. La religiosidad de las personas, sin embargo, puede estar modulada por el temperamento y carácter y los recursos cognitivos y emotivos de cada uno de nosotros, lo que tiene una base cerebral predispositiva con causa material. Bueno, concluimos con esta pregunta, hermanos. ¿Qué conclusiones puede sacar usted de la observación de estas correlaciones que hemos tocado? ¿Acaso puede deducirse de estos estudios que la religión es un fenómeno natural en los seres humanos? ¿O que tiene una base biológica y permite esto juzgar sobre la autenticidad y verdad de los actos religiosos? ¿O quizás dan pie para postular una explicación científica de la existencia de la religiosidad en la gente? ¿Qué piensa usted? Esta problemática es antropológica y no es nueva, hermano. Ya se había considerado por los filósofos, por los psicólogos de la religión. Podemos decir que la creencia en Dios y las vivencias religiosas son fenómenos universales. Es decir, todos los seres humanos tienen la inclinación de pensar en algo espiritual. Cabe preguntarse por qué existen las religiones y si responden a la existencia de un ser superior al que naturalmente nos vemos inclinados a creer, a seguirlo, o si creer en Dios de una invención que responde a cierta necesidad psicológica. La respuesta a estos interrogantes no es sencilla para el común de la gente, y ante todo habría que definir a qué clase de Dios se están refiriendo y a qué religión están viviendo, ¿saben? Teniendo en cuenta que las formas de vivir, es decir, la religiosidad puede ser muy distinta por su fervor, fanatismo, piedad, mística, ritualismo, doctrina, simbolismo, etc., la motivación que sea. La pregunta específica aquí es si las investigaciones neurocientíficas tienen algo que aportar a estos interrogantes y misteriosos que se anidan en la mente humana y en el corazón. Más ampliamente, y es revelante, que la neurociencia, para evaluar las actividades espirituales, necesita guiarse y conocer la palabra de Dios. De resto, están bloqueados, como se dice, cegados, no pueden entender, sin ese entendimiento espiritual. Y por último, esta pregunta que todos debemos hacernos: ¿tu religión hace
que olvides los mandamientos de Dios? ¿O solamente cumplen las tradiciones humanas, como nos lo dice Marcos 7:8, que estamos aquí observando? Todas estas disciplinas dan pistas sobre cómo respondemos a nuestras más profundas necesidades humanas, como lo habíamos dicho. Llenar ese vacío espiritual por la ausencia de Dios en el ser humano. Ahí nos lleva a preguntarnos en qué creo, en qué pienso, en qué veo, en qué hablo y en qué actúo, para que la persona se ligue a una religión. Entrando en una reflexión, podemos decir que quizá no estemos programados para creer en Dios, ¿saben? Por nuestra separación, por esa muerte espiritual que todos nacemos. O me atrevo a decir que de pronto desconocemos el poder sobrenatural y espiritual. Pero somos sociales con la necesidad evolutiva de estar conectados en el mundo y con otros. De pronto las religiones son sencillamente canales para posibilitar tan significativas conexiones de estar vinculado los unos a los otros, como se dice, buscar uno su manada. Ante toda religión, Dios nos habla muy claramente en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Jesús mismo, nuestro Señor, cita esa frase en Marcos 12:29. La frase Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, enfatiza la creencia en un solo Dios, el Dios de Israel, y es un recordatorio de la relación especial entre Dios y su pueblo. Por favor, entendamos, relación entre Dios y su pueblo, no tradiciones, no costumbres que son del hombre. Hasta pronto.